Y ahora vamos a nuestro Evangelio tomado de Mateo en su capítulo 11, un pasito adelante de lo que vimos ayer, versículos del 11 al 15. Un Evangelio nada fácil, puesto que Jesús se está refiriendo a los judíos, está llamándoles algo así como la atención, está queriendo aclararles las cosas, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pues aquí tenemos este texto. Es un texto en que nos presenta directamente la figura de San Juan. ¿Y quién es San Juan en la mente de Jesús? El más grande de los nacidos de hijo de mujer. ¿Y cómo puede ser el más grande vestido con una piel de camello, caminando por allá por el desierto buscando panales de miel para poder alimentarse? Jesús dice, es el más grande de los nacidos de mujer. Un hijo de mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos niveles en la vida. Un nivel, el nivel así llamado del mundo, el nivel material, el nivel que cae bajo nuestros ojos, de todos. Y ahí está ese primer nivel. Las apariencias. Es verdad, todo lo que vemos nosotros es apariencia, en el sentido que todo eso se acaba, todo termina, todo tiene un fin, todo. Vemos un árbol que en primavera se reviste de belleza y en invierno queda limpio de su follaje. ¿Por qué? Porque es perecedero, se acaba. Vemos una vida que es hermosa, maravillosa, y luego, unos años más, anciano. Y desaparece. Y así todas las cosas. Las cosas materiales, diría un gran filósofo, lo que cae bajo el dominio de tus sentidos es todo perecedero. ¿Y qué es lo que queda entonces? Queda una sola cosa, lo eterno, lo que no cambia. Pues también en esta dimensión hay una doble dimensión, diríamos, un doble aspecto. Jesús habla de Juan Bautista como el más grande de los nacidos de mujer. Pero no había gente grande, muy importante, no había emperadores en los tiempos de Jesús, no había profetas, no había sumos sacerdotes, Anás, Caifás, no estaban ahí todos los tetrarcas, Herodes, Licinias, Poncio Pilato, y esos no eran grandes. Jesús dice, no se confundan, hay como dimensiones en la vida. Aquí tienen ustedes al más grande de los nacidos de hijos de mujer, es Juan el Bautista. Y aún así, dice que es el más grande en la tierra, pero no basta. Hay otra dimensión de grandeza. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Aquí nos está diciendo la importancia, la magnitud, lo que significa el reino de los cielos. Nosotros consideramos el reino de los cielos pues algo así como una cosa nebulosa. No sabemos si vamos a llegar o no. Tenemos mucha experiencia que sí, pero desde luego que ese reino de los cielos llegará después de muertos. ¿Y dónde vamos a quedar? Por ahí, en las nubes. Una cosa no muy definida, una situación no muy clara, etc. Eso va a ser el reino de los cielos. Y sin embargo, no va por ahí. Jesús dice, el reino de los cielos ya llegó, ya llegamos, el reino ya está aquí, el reino no es futuro, el reino es presente. Cuando Jesús ora, nos enseña a orar con la oración más
bella, más completa, que es el Padre Nuestro, pone en el centro de esa oración: venga tu reino. ¿Venga cuándo? Cuando muera. No, en absoluto. El reino viene hoy, cada día, porque es un reino de justicia, un reino de amor y un reino de paz. Y fíjate que donde quiera que haya un acto de justicia, ahí está presente el reino de Dios. Donde quiera que haya un acto de amor auténtico, desinteresado, completo, ahí está el reino de Dios. Donde quiera que haya una verdad, donde quiera que se viva en la verdad, que tratemos de ser lo que realmente somos, hijos de Dios, esposos, esposas, padres, madres, hermanos, hermanas, cristianos. En la medida en que vivamos como cristianos, auténticamente cristianos, ahí está el reino de Dios. Así es que el reino de Dios no es una cosa nebulosa que llegará después de muerto, ¿verdad? Y ahí pues me voy a presentar delante de Dios y me dice: pásale al paraíso. Y ya estoy viendo el paraíso, grandes jardines verdes, no, palmeras, todo limpiecito, maravilloso. No hay caras largas, no hay caras arrugadas, no hay caras tristes, porque en el paraíso todos son jóvenes. Y ahí, jóvenes, en el sentido de plenitud de vida. En el paraíso no hay ancianos, no hay enfermos, no hay muerte, no hay dolor, no hay lágrimas, no hay preocupaciones, no hay envidias, no hay rencores. Es la felicidad completa, el reino de los cielos. Y es así, claro que es así. Y aquí en esta tierra, en la medida en que vivamos auténticamente como cristianos, también comenzamos a vivir en esa plenitud. Pero todavía en el tiempo, con los signos del tiempo. ¿Cuáles son los signos del tiempo? Pues que nos hacemos viejos, que las cosas se descomponen. ¿Cuáles son los signos del tiempo? El tiempo está sometido a la ley de la destrucción y ahí están las enfermedades. El tiempo también, pues estamos aquí en lo material y también crea desequilibrios, porque todavía está el pecado actuando. Ahí está. Pero el reino de Dios ya está aquí. Dice de Juan: Él es el más grande entre los hombres, pero el más pequeño en el reino es más grande que Él. Luego Jesús da un pasito adelante y dice: desde los días de Juan hasta hoy, el reino sufre violencia. Y este es el paso muy difícil de interpretar. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que hay que esforzarse para entrar en el reino. Hay que esforzarse por ser auténticamente cristianos. Hay que esforzarse por vivir auténticamente en la verdad. El reino de los cielos, la presencia de Dios, ¿verdad? La vida de la gracia, no es una cosa facilita, así tranquilo, sentado en una poltrona, viendo tele, ¿verdad? Allí no viene el reino de Dios. Es un esfuerzo. Esfuerzo porque hay que vencer continuamente nuestras pasiones desordenadas. ¿Cuáles son tus pasiones desordenadas? Tus corajes, tus iras, tus rencores, tus envidias. Y a veces no nos damos cuenta, pero también la superficialidad y el infantilismo. Tenemos 50 años y nos comportamos como gente infantil. No sabemos dialogar, nos cuesta mucho. No sabemos escuchar al otro, nos cuesta mucho. No sabemos ni siquiera, pues, entrar en relación con el otro para entender un poco qué cosa tiene en su corazón y en su mente. Partimos siempre con esquemas mentales y si el otro no entra por mis esquemas, ahí la cosa se rompe. Digo, ¿es tan difícil? Pues parece que sí. ¿Por qué? Porque el pecado nos ciega y nos hace perder de vista el fin último de las cosas. Y entonces nos quedamos con un fin reducido, ahí, solo para la jornada. Jesús dice: desde los días del Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo. Y luego continúa: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Este inciso
esta preposición es muy importante. Hasta Juan. ¿Qué quiere decir eso? Con la figura de Juan Bautista, la historia se divide en dos. Particularmente la historia religiosa del pueblo de Israel. El antes de Juan y el después de Juan. El antes de Juan lo conocemos todos como el Antiguo Testamento. Y el después de Juan lo conocemos como el Nuevo Testamento. Las dos partes de la historia de la revelación de lo que Dios quiso comunicar a su pueblo. Y dice así, y si quieren creerlo, él es Elías, el que había de venir. Bueno, se decía en el libro del profeta Malaquías que antes de la llegada del Mesías iba a llegar el profeta Elías, antes de la llegada del Mesías. Por eso el profeta Elías era el esperado y Jesús les dice, él es el que había de venir. ¿Y cómo podemos identificarlo? ¿Cómo está? ¿Dónde está? Pues él es Elías, el que había de venir. Él es el que iba a entrar en nuestras vidas, Elías, en las vidas del pueblo de Israel. Y aquí entra el gran problema de la identificación. En la vida de la gracia, en la vida espiritual, en la vida del crecimiento de relación con Dios, el gran problema, ¿saben ustedes cuál es? El que las realidades sobrenaturales no las percibimos así inmediatamente. Necesitamos un cierto sentido de las cosas. Ya en lo material existe algo de eso. Mira, cuando hay dos enamorados, ellos perciben los gestos de uno y de la otra. ¿Cuántas veces escuchamos conversaciones y te cuentan la muchachita por ahí que estaba en la fiesta a propósito del galán que buscan en la vida del príncipe azul? Me miró. ¿Y esto? Esta mujer se dio cuenta de esa mirada. Me miró. Y toda la gente que estaba ahí ni siquiera se enteró. Pero aquella actitud receptiva de amor le hace entender que ahí hay algo más. Me miró. Esa mirada tenía mucho valor, tuvo mucho valor. Se fijó en mí. O tuvo este gesto o tuvo el otro gesto. Cosa que muchas veces es puramente imaginativo. Pero bueno, la actitud de amor es así. Pues ahí está, reconocer las situaciones. Hay que tener un cierto sentido de fe para reconocer la presencia del reino de Dios. Los judíos no reconocían en Juan Bautista el Elías que esperaban. ¿Por qué todo esto? Mira, sucede normalmente porque las personas nos hacemos una cierta idea de las cosas. Y nos cuesta mucho bajar esas ideas y entrar en la realidad pura, nuda y cruda de cómo son las cosas. Entonces, si tú te haces una idea, yo digo que uno de los grandes problemas que vivimos en nuestro tiempo y en todos los tiempos es hacernos una falsa idea de Dios. Para muchas personas, Dios es el guardián, el que tiene que impedir que sucedan desgracias. Y así tiene que impedir que suceda un accidente. No importa que vayas chateando y texteando con el teléfono, todo distraído, distraída. Dios tiene que evitar el accidente, pero tú al teléfono. ¿Te parece una cosa bien? No, eso es una exigencia, tal cual. Se exige que Dios evite el accidente. Otro que se dedica a beber, pues eso, bebe y se emborracha. Dios tiene que evitar que le dé la enfermedad, una cirrosis. Otro que no organiza su vida como la tiene que organizar, Dios tiene que evitar que pues haya un fracaso matrimonial. ¿Por qué Dios permite todo eso? Y la pregunta no es por qué Dios lo permite. ¿Por qué nosotros los hombres tan despistados, tan tercos, tan pecadores, tan egoístas, tan avaros, hacemos tantas cosas? Dios nos dota de libertad. Pero hay gente que tiene en su mente que si Dios existe, no deberían de existir ni enfermos ni hospitales. Fuera todo, porque Dios tiene que evitar todo eso. Y Dios dice,
Muchas de las enfermedades te las estás consiguiendo por tu propia cuenta. ¿Cuánta gente hay deprimida que se consigue la depresión? No tiene fe, no reconoce las maravillas de Dios en su vida, no es capaz de ver la maravilla de haber abierto los ojos esta mañana, ve solo negatividad, no es capaz de ver que en la sonrisa de una persona está ahí el amor de Dios. No es capaz, no lo ve. Pues esto les pasaba a aquellos judíos del tiempo de Cristo, y a los de hoy siguen esperando al Mesías. ¿Y por qué? Pues tienen una idea de Mesías. El Mesías vino, curaba, resucitaba muertos, resucitó él mismo. No, ese no es el Mesías. Porque nosotros queremos un Mesías con ejércitos, que eche fuera todo lo que... ¿Dónde está el Mesías? Tener una figura de Dios equivocada equivale a ser un idólatra. Equivale a no conocer a Dios. Y es que el conocimiento de Dios está a través de la fe. Está por detrás de las cosas. La evidencia de la cosa no te dice que realmente está allí Dios. Es muy interesante ver cómo, pues ahí en el libro del Éxodo, los primeros 5 libros de la Biblia, cuando pues va Moisés con el faraón, ¿verdad? Y bueno, Moisés va con el faraón para que el faraón deje salir al pueblo. Y dice que tiró el bastón enfrente del faraón, se convirtió en víbora. Dice, pues llamen a los adivinos que también lo van a hacer. Y Dios lo permite. ¿Para qué? Para que se mantenga la fe. Vamos a crecer en la fe, ¿verdad? En la fe. La parte más difícil de todo es tener ojos de fe. Pues Jesús dice en este texto, miren, si quieren creerlo, y si no, no voy a hacer mucho por ustedes. Termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Como diciendo, hay quien cierra los oídos, hay quien cierra los ojos a la evidencia, y por más que le pongas enfrente la realidad, no la acepta. Pues esta es la situación de Jesús, ¿verdad? Ahí está.